Carlos Arturo de Ríos y les voy a hablar acerca sobre el proceso de fabricación del salchichón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace esa empresa? El objetivo de esa empresa es la fabricación de un tipo de embutido, el cual contiene carne de cerdo y también contenido de tocino. Este salchichón se condimenta con sal común y algunas especies. Dentro de estas especies se encuentra la nuez, la pimienta negra, los clavos, el cilantro y entre otros, los cuales le adhieren al producto un sabor diferente a los demás que existen. Bueno, a continuación les voy a explicar el modelo SCADA de la fábrica. Entonces, inicialmente la materia prima entra a un proceso de molienda, como lo observamos por este lado de acá, entra a un proceso de molienda, después pasa a un proceso de mezclado y de calentamiento. Posteriormente pasa a una embutición que se realiza en la máquina de embutición y después de esto pasa a un proceso en la máquina ahumadora, que allí es donde se va a conseguir una temperatura deseada y se va a terminar de cocer el salchichón. Posteriormente el producto pasa a la máquina de escaldado y finalmente pasa a refrigeración. Bueno, el objetivo de uno de los procesos que se desea controlar es la máquina ahumadora, que va a tener como entradas la materia prima, la cual se desea mantener a una temperatura como tal, no la materia prima, sino el salchichón. Entonces lo que se desea controlar en la máquina ahumadora es la temperatura a la cual esta se va a encontrar. Bueno, algunos datos de la máquina ahumadora o suposiciones es que esta máquina va a calentar el fluido el cual le va a ingresar y también pues el salchichón a partir de una resistencia eléctrica. Se va a tener una temperatura objetiva de la máquina, la cual va a variar entre los 55 y 60 grados Celsius. El material del tanque ahumador se compone de acero inoxidable con una conductividad térmica de 16.3 y adicionalmente también se tiene un aislante térmico para que no haya mucha pérdida por calor, que tiene una conductividad térmica de 0.23. La resistencia tiene una corriente máxima de 410 voltios y pues la salida, que es lo que se desea controlar, la temperatura que está en el ahumador. Bueno, así de forma general el ahumador se compone, aquí tenemos nuestra ecuación diferencial, la ecuación que describe al ahumador. Vemos que las variables que intervienen en la corriente, la temperatura a la cual se desea mantener la máquina ahumadora, vemos que esta es la temperatura ambiente y estos ya son datos específicos del fluido y de la máquina ahumadora, como la resistencia térmica, el calor específico y el flujo de masa que va a pasar por la máquina ahumadora. Aquí tenemos la transformada de Laplace, en el cual n y m son parámetros en los cuales se juntaron las constantes que se tenían, como por ejemplo la masa que se va a hacer pasar por ahí por la máquina, el calor específico y la resistencia térmica. Y de este lado tenemos nuestra función de transferencia final. Aquí tenemos un diagrama usado en Simulink para el análisis de lazo abierto. Tenemos nuestra función de transferencia en lazo abierto, como podemos ver acá. También adicionalmente tenemos el análisis de estabilidad de lazo abierto mediante el teorema del valor final. Aquí vemos que en lazo abierto tendría un valor final de 493. Tenemos el diagrama en Simulink para lazo cerrado. Tenemos la función de transferencia para lazo cerrado y vemos que el valor final esperado en lazo cerrado sería de 0.0024. Algunas dificultades que se tuvieron en la modelación de la máquina ahumadora fue diferenciar entre el lazo abierto y lazo cerrado, pues definir cuáles eran las funciones de transferencia, también definir un controlador adecuado, ya que pues se podía el PI o el PID, pero había uno que se adecuaba más.
Y también un problema, pues de pronto dificultades al obtener el modelizado de la máquina, como por ejemplo sacar sus ecuaciones diferenciales. En conclusión, se logra determinar el análisis de estabilidad del sistema o proceso, en este caso el ahumador. Se logra entender que mediante el control continuo se puede automatizar y estandarizar todos los procesos dentro de una fábrica. Y la automatización permite una mayor estandarización de las diferentes actividades productivas. Muchas gracias.